Muy buenos días, el tema de hoy es azotados. Vamos a leer de Mateo capítulo 14, 24 al 31. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tremendo, como los discípulos que andaban con Jesús, que veían los milagros de Jesús, que veían al Señor cómo obraba con milagros, cómo hablaba la palabra con denuedo, cómo tenía esa autoridad para hablarle a uno de los demonios, pero también esa autoridad para predicar la palabra con esa autoridad y seguridad, y cómo sus discípulos ante una circunstancia adversa se encuentran llenos de miedo. Pero cómo el Señor viene y les demuestra 3 milagros que hace el Señor, y hace esos 3 milagros delante de ellos, obrando en cada uno de ellos. Azotados, el tema de hoy. ¿Por qué azotados? Hay veces nos pasa eso a usted y a mí. Sí, yo creo en el Señor, sí, yo oro, sí, yo ayuno, sí, yo leo la palabra, sí, yo busco de Dios, sí, yo dependo de Dios. Muchas personas que hablan de Dios y dicen: sí, yo tengo mi esperanza puesta en Dios, yo sé que Dios está obrando, yo sé que Dios me va a oír, yo sé que Dios está tratando, yo sé que Dios me dará el milagro, yo sé que Dios me va a transformar, yo sé que Dios me va a sanar. Pero al momento de venir la tormenta nos encontramos azotados. La tormenta puede ser una enfermedad, una ruina, una estrellada, un conflicto, un problema, una adversidad, algo que se nos sale de nuestras manos y nos encontramos azotados. Nos encontramos como los discípulos en medio del mar, en medio de un mar que está con las ondas que van y vienen, un mar tempestuoso. Y eso nos encontramos, y ahí es cuando el Señor quiere ver la reacción suya y la mía. No que confiamos en el Señor, no que hablamos del Señor, no que pensamos en Dios, no que el Señor tiene el control de todo. Ya que había mucha intensidad en los vientos y la furia de las olas, aunque los discípulos tenían experiencia en la navegación, ellos no lograban dominar tan difícil situación, porque el viento les era contrario, y ese momento se tornó crítico. ¿Qué controlamos usted y yo? ¿Nuestro carácter? ¿Nuestros pensamientos? ¿Nuestras palabras? ¿Nuestra voluntad? ¿Nuestras decisiones? Y cuando viene la tormenta, ¿cómo estamos? Azotados, ¿cierto? ¿Cómo se habrán sentido los discípulos de Jesús cuando estaban cansados y fatigados de estar luchando contra estas terribles olas y contra el viento contrario, aun contra vientos con torbellinos? Ya que frecuentemente nos encontramos en un mar que nos zarandea por tormentas y podemos tener a Cristo en nosotros, en nuestro corazón, pero cuando viene el viento y la marea en contra, nos vivimos rodeados y nos vemos rodeados de aflicciones y dificultades, ya que después de esos momentos caóticos y difíciles por los cuales estaban pasando los discípulos, no tenían control, no tenían dominio sobre lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no estaba el Señor Jesús. Aparentemente, Él no estaba. Entonces la situación se le salió de las manos. Eso pasa a veces con usted y conmigo. Pero como el apóstol Pablo nos afirma aún en Romanos 8, Él nos dice también en Romanos 8, del 35 al 39, que en usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo, porque ahí habla de lo alto, lo profundo, que ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, y nos da unas especificaciones de que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, pero es cuando nuestro amor y nuestra confianza está puesta en Él. ¿Tendremos momentos de estar azotados? Sí, los podremos tener, los podremos vivir, pero si nuestra confianza está en el Señor, Él está en medio de la tormenta. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y está derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto está en Romanos 5:3.
y es que estaremos en tormentas, en pruebas, pero Cristo aparece y nos da paz y seguridad, y es que usted y yo podemos caminar sobre esas tormentas, sobre esas olas. Podemos estar azotados, pero nunca derrotados, ya que la presencia del Señor obrará en nuestras vidas, en nuestros corazones, como lo dice en Mateo 14:25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, el Señor está en medio de la tormenta, pero Él viene a buscarnos a usted y a mí para rescatarnos, ya que los discípulos del Señor habían estado luchando por largo tiempo por esta situación, pero aparentemente creían que el Señor estaba ausente. Pero Él estaba presente con ellos en todo momento y sabía que lo que les estaba pasando a ellos. Él controlaba la tormenta, podía controlarla para protegerlos y darles paz en medio de ella, en medio de la tormenta, indicando que era paz, y esa paz venía a través de Él. Sabemos que Cristo conoce la situación por la cual usted y yo estamos pasando. Las olas, la tormenta, no aparecieron en el momento que Pedro comenzó a caminar en el agua. Cuando Pedro salió de la barca, las olas seguían siendo las mismas cuando estaba dentro. Estaba tan emocionado que iba donde Jesús, pero por un instante no vio la intensidad de los vientos ni las olas. Pedro de repente desvió su mirada del Señor y la puso en la tormenta, en el mar, y se encuentra azotado por las olas, ya que el viento era fuerte. O sea, se fijó más en las circunstancias que quien estaba al frente de las circunstancias. A veces a usted y a mí nos pasa eso, nos fijamos más en las circunstancias que realmente quién está detrás de esas circunstancias para bendecirnos, pero también para mirar cómo actuamos usted y yo. Ya que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Tremendo, porque como que ahí sí puso los ojos en el Señor, ¿cierto? A veces usted y a mí nos pasa eso, quitamos la mirada del Señor, como lo dice en Hebreos 12:2, que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe, ya que hay muchos de nosotros que a veces damos primeros pasos en la vida cristiana. Damos esos pasos como con seguridad, con firmeza, pero cuando llegan los momentos que nos veamos azotados, es cuando llegan esos momentos recios del mar, de las tentaciones, las persecuciones, la duda, la inseguridad, el fracaso, la depresión, la zozobra, la incertidumbre, los momentos en los cuales el enemigo aprovecha para hacernos sentir miserables. Pero son las dificultades en las cuales el Señor aparece, y es cuando usted y yo debemos poner nuestra confianza en Él. Pero cuando quitamos la mirada del Señor, es como Pedro, empezamos a hundirnos en el desaliento, en la frustración y en la duda. Pero cuando usted y yo realmente confiamos en el Señor, encontramos la respuesta en Él, ya que cuando contempló Pedro el viento furioso y las olas amenazantes, él tuvo miedo, espanto y temor y se amedrentó y desvió su vista de Jesús, ya que en ese momento fue que él comenzó a hundirse. El grito de Pedro: Señor, sálvame, nos indica el temor que Pedro pudo tener al momento de ahogarse. A pesar de que él sabía nadar, pues las olas serían una amenaza, porque en ese mundo, en ese ámbito, él no se movía. Ya que la palabra salvación a usted y a mí nos expresa la idea de la liberación de un peligro personal. O sea, Señor, líbrame. Era un momento de angustia, pero también un grito de auxilio que estaba haciendo Pedro. Ahí donde usted y yo debemos pegar ese grito de angustia y de auxilio delante del Señor: Señor, sálvame. Pero no, yo cómo voy a hacer con este problema, con esta dificultad, con esta deuda, con esta enfermedad, con este esposo, con esta esposa, con estos hijos. Y hablamos siempre del problema, pero no le hablamos al problema, no hablamos quién es el que tiene la solución del problema. Porque Pedro automáticamente vio el problema encima, pero él llamó al Señor, porque quitó la mirada de Jesús, y por eso fue que empezó a hundirse. Pero a veces es necesario que nos fortalezcamos en medio de las crisis, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, pero somos a los que amamos realmente a Dios. Pero cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo, la única persona que podría ayudarle, ya que él estaba temeroso, pero volvió su mirada a Cristo. Debemos reconocer que Él es el único que en realidad puede ayudarnos y rescatarnos. No son las circunstancias las que nos afectan, sino nuestro punto de vista de ellas, ya que las olas, los de estar azotados, siempre serán las mismas, y siempre viviremos diferentes tipos de azotes, diferentes tipos de situaciones. Pero cuando ponemos la mirada en el Señor, Él mismo nos dará la salida en cómo debemos actuar y obrar, pero también cómo debemos hablar acorde a las circunstancias, lo que nos indica el Señor a través de la palabra. Pero hoy le oro, le pido al Señor
que si usted y yo hemos vivido situaciones azotados, o si usted está azotado, en este momento es el momento de poner la mirada en el Señor y pedirle al Señor, sálvame. Y le aseguro que el Señor lo rescata en Cristo Jesús. Amén.